Buenos días a todos, Dios les bendiga. En esta mañana quiero compartir con ustedes un tema titulado El apostolado verdadero. Y quiero leer la palabra del Señor para comenzar en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, verso 28, que dice de la siguiente manera: Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que son los ayudantes, los que ministran, los que tienen don de lengua. Eh, el tema es ese, el apostolado. Y quería resaltar allí que la palabra del Señor dice allí que llamó primeramente. La palabra primeramente significa antes de, o primero que todo, o el primero. Lo que quiere decir que cuando el Señor habla de los 12 apóstoles, está hablando de que esos eran los únicos apóstoles que iba a llamar para su ministerio. De hecho, cuando la palabra de Dios menciona 31 veces en el Nuevo Testamento la palabra apóstol, o la palabra 12, se refiere a los apóstoles que anduvieron con el Señor. Hoy día han salido muchos apóstoles, sin embargo en el libro de Apocalipsis el Señor condena a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, de acuerdo a lo que dice el teólogo Juan. En la palabra del Señor también podemos encontrar que los apóstoles, su requisito, el primer requisito era que tenían que haber visto al Señor, haber sido testigos de su resurrección. En el libro de Proverbios, en el capítulo 21, la palabra los 12 apóstoles que aparece mencionado en el libro del Apocalipsis cuando se refiere a las 12 columnas que están en el reino de los cielos, dice que están los 12 nombres de los 12 apóstoles, los cuales también dice el Señor Jesucristo en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 28, que son los 12 apóstoles que se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y parece un poco entendible cuando el Señor Jesucristo muere, resucita, están los testigos, pero luego de los 12 que el Señor había escogido, está Judas, que Judas entonces fue el que entregó al maestro y luego se ahorcó, quedando un vacío allí y nada más habían 11 apóstoles. ¿Por qué la necesidad entonces de escoger a otro apóstol para que completara los 12? Era lo que el Señor había establecido, que se dice que es el número exacto para un verdadero gobierno. Los 12 apóstoles escogidos por el Señor tenían que ser completados. Sabemos que allí hubo una elección donde escogieron a 2 personas que hubiesen sido testigos, que es lo que dice el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 22. Dice que tenían que escoger a uno que hubiese sido testigo de la resurrección del Señor. Entonces, para ser apóstol tenía que ser testigo de la resurrección del Señor. La palabra o el concepto de testigo es haber estado presente en el hecho, no que alguien le contó, porque ahorita hay muchos apóstoles porque fueron nombrados por el hombre, pero uno de los requisitos es que el apóstol tenía que ser llamado directamente por parte del Señor Jesucristo. Y ahí vemos el caso del apóstol Pablo en el libro de los Hechos, gloria sea el nombre del Señor, en el capítulo 9, versículos 5 y 6, en el capítulo 26, versículos 15 al 18, habla del llamado que Dios le hace al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo fue llamado directamente por el Señor. Volvemos atrás. Habían escogido a Matías como el número 12, pero Matías fue escogido por los apóstoles, los 11 apóstoles, echando suerte, y la suerte que cayó sobre Matías. Pero luego, en el camino que va el apóstol Pablo
detrás de la iglesia, encontramos que el apóstol Pablo es llamado directamente por el Señor, una luz de resplandor que lo hizo caer de la cabalgadura y oír la voz de Dios que le dice que dura cosa les da el coce contra el aguijón, y él le dice al Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor le dice qué es lo que quiere que haga, y en el capítulo 26, del 15 al 18, el apóstol Pablo dice exactamente qué es lo que el Señor le dice. Dice, te he llamado para que seas apóstol a los gentiles, maestro a los gentiles. Gloria sea el nombre del Señor. Lo que quiere decir que el apóstol, en su requisito, tiene que haber sido llamado directamente por el Señor Jesucristo. Ahora, pregunto yo, ¿por qué los apóstoles llegaron solamente hasta los 12 apóstoles? Nosotros vemos todas las epístolas del apóstol Pablo, vemos las epístolas de Juan, vemos las epístolas de Pedro, y en ninguna de ellas, en ninguna de las epístolas, aparece que hay otros apóstoles. ¿Por qué el apóstol Pablo no nombró a otros apóstoles? ¿Por qué no dijo, Timoteo, yo te nombro apóstol? Y tantas iglesias que fundó el apóstol Pablo, sin embargo, en ninguna nombra apóstoles. El apóstol llegó hasta el Señor Jesucristo. ¿Puede ser apóstol en este tiempo? Claro que sí, puede ser apóstol, pero no llamado directamente por el Señor. Apóstol de nombramiento por el hombre. Y el hombre que hoy día busca un renombre como para darle más peso a lo que en sí él quiere alcanzar. Pero da igual si se llama apóstol o se llama evangélico, cristiano evangélico, pastor, maestro. El asunto está en que nosotros lo que nos interesa es estar bien con el Señor. Yo pregunto, si en el reino de los cielos hay 12 columnas con los 12 nombres de los 12 apóstoles, y hay 12 tronos donde se sentarán los 12 apóstoles para juzgar a las 12 tribus, en donde se van a sentar los otros apóstoles que hasta este momento han estado saliendo en el mundo entero. Nos imaginamos a nosotros todos esos apóstoles sentándose en tronos allá. ¿Cuántos tronos irían a poner entonces en el reino de los cielos para que se sienten los apóstoles que hoy están saliendo? Eso no es más que un nombre o renombre que el hombre se está poniendo. Al hombre lo que le interesa es predicar la palabra del Señor. Uno de los requisitos que aparece para ser apóstol también es que la persona tenga los dones del Espíritu Santo. Quizás no todo, pero debe tener dones del Espíritu Santo. Tiene que ser una persona que haga que el Señor pueda hacer milagros a través de él. Cuando llamaron a los apóstoles o a los que iban a servir, llamaron a los apóstoles y dijeron que tenían que ser hombres llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, hay muchos requisitos y muchas formas para entender si en verdad la persona que dice que es apóstol lo es o no lo es. Solamente preguntándole, ¿estuviste tú allá y fuiste testigo de la resurrección del Señor Jesucristo? Porque cuando el apóstol Juan, en el capítulo 1 de Primera de Juan, versículo 1, él dice que ellos fueron testigos y palparon al Verbo, que no es que otro se los contó, ellos palparon al Verbo, y todo aquel que haya sido testigo y palpó el Verbo y fue llamado por el Señor, como el Señor hizo con sus 12 apóstoles, fue ya llamándolos uno por uno, entonces digamos que sí es apóstol. No lo va a ver porque el Señor Jesucristo escogió sus 12 apóstoles, le dio su sitio, gloria sea el nombre del Señor, o su lugar que le corresponde como apóstol. No es apóstol el que dice serlo, y eso es lo que dice el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis dice que los que se dicen ser apóstoles y no lo son. De esos tenemos muchos en este tiempo que dicen ser apóstoles y no lo son. De hecho, ahorita aparecen también mujeres apóstoles. ¿Cómo le podemos llamar? ¿Cuál sería entonces el nombre de ella? Apóstola, porque en realidad en la Biblia no aparece ninguna mujer que sea apóstol. No es que se esté poniendo por poco a la mujer, no. En la Biblia aparecen mujeres que eran profetas, mujeres que predicaban,
mujeres que estuvieron en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que fueron testigos. Pero ¿por qué el Señor no llamó a ninguna mujer como apóstol? Los apóstoles fueron 12 apóstoles. Ahora, si usted pregunta, entonces el apóstol Pablo había quedado un lugar y el hombre que fue puesto por los apóstoles no lo había llamado el Señor directamente. De modo que entonces el Señor le aparece a Pablo y lo llama directamente y le dice cuál va a ser su función. Por eso el apóstol Pablo, en el capítulo 15, versículo 8 al 9, él dice que el Señor se le apareció a él, al último, ¿verdad? Que es el antónimo de primeramente, porque fueron aquellos 12 que él llamó, es tal de primero, pero luego el antónimo es último, y el apóstol Pablo dice, y por último se me apareció a mí como un abortivo, de los cuales yo no soy digno de ser llamado apóstol. Fíjese, ni el apóstol Pablo se creía digno de ser llamado apóstol. ¿Habrá alguna persona de los que se dicen ser apóstoles hoy que se compare con el trabajo que hizo el apóstol Pablo en su tiempo? El apóstol Pablo fue contemporáneo también con el Señor. No anduvo con él, pero sí oyó del Señor. Y ahora el Señor lo llama porque él perseguía la iglesia y lo llama para que sea apóstol. ¿Apóstol de quién? ¿Maestro de quién? Él le dijo, vas a ser maestro de los gentiles. Ahora, en el reino de los cielos hay 12 tronos, 12 tribus que van a ser juzgadas por los 12 apóstoles, pero ¿quién entonces se encargaría de juzgar a los gentiles? Entonces para eso fue llamado el apóstol Pablo, para ser apóstol y maestro de los gentiles. Si alguien tiene que juzgar a los gentiles, sería el apóstol Pablo, un hombre teólogo, un hombre conocedor de la palabra, levantado a los pies de Gamaliel, y que él mismo dice que perseguía la iglesia porque pensaba que así agradaba a Dios. Ese era su pensamiento, hasta que Jesucristo mismo lo llama para ser apóstol y él se da cuenta de que estaba errado, de que estaba equivocado. Ahora vemos un apóstol Pablo diciendo que ya no vive él, sino que vive Cristo en él, y que lo que Cristo quiere que él haga, eso es lo que va a hacer. Gloria sea el nombre del Señor. De modo que los apóstoles de hoy día son personas que se han autonombrado apóstoles, porque quizás y alguien se atreva a decir que el Señor lo llamó, que en un sueño, que en una visión. No, la Biblia está hablando de ser testigos presenciales, y la palabra testigo es haber estado allí. Cuando uno va a un tribunal y busca un testigo, tiene que ser una persona que haya visto lo que sucedió. Entonces el Señor llama a personas que fueron testigos de su trabajo, de su labor, de su ministerio, y también de su muerte y de su resurrección. Ese es el verdadero apostolado. Los requisitos: haber visto al Señor. Segundo, ser testigo de su resurrección. Tercero, un llamado directo de parte del Señor. Cuarto, poseer dones. Y quinto, tener autoridad y poder. Eso era lo que tenía Esteban. Un Esteban que fue apedreado, pero que tenía conocimiento de tal modo que cuando hablaba la palabra del Señor, la Biblia dice que a los que le oían les retiñían los dientes y se enfurecían, porque la palabra de Dios chocaba con lo que ellos eran. Una persona de poder, de autoridad, que no tenía temor a nada, y murió apedreado, pero estando muriendo vio al Señor sentado a la diestra de Dios. Esos son los verdaderos apóstoles. Si alguien piensa diferente, ok, somos libres de pensarlo, pero el asunto es que no es lo que nosotros pensemos lo que vale de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Es lo que dice la palabra de Dios, lo que Dios va a aceptar como verdadero. Y la palabra en Apocalipsis, cuando dice que está de acuerdo con las personas que probaron a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, entonces quiere decir que nosotros también podemos en este tiempo juzgar a las personas que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y para mí, y de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que les he dicho, de acuerdo a la palabra, que usted puede ver la cita que mencioné allí, va a darse cuenta, gloria sea el nombre del Señor, de que los que dicen hoy ser apóstoles no lo son.
O sea, si quieres juzgar que es negativo, que es falso lo que estamos diciendo, bueno, vaya a la palabra, porque la palabra habla mejor que todos nosotros. Claramente en el capítulo 1 del libro de Hechos y en el versículo 22, los mismos apóstoles dijeron que al que iban a poner, era necesario que se escogiera un apóstol. ¿Por qué necesario? Porque eran 12 los que tenían que estar. Es necesario que se escoja un apóstol y tiene que ser de las personas que fueron testigos como nosotros de la resurrección del Señor. Un testigo es alguien que está presente allí. Así que, lamentándolo mucho, los apóstoles que hoy día dicen ser apóstoles, no lo son. Puedes tener algunos de los rasgos de lo que hicieron los apóstoles, pero eso no lo lleva a ser apóstol. Predique la palabra, inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguya, reprenda, exhorte, pero no diga que es apóstol, solamente sirva al Señor. Los renombres son para las personas que quieren ser prepotentes, que quieren buscar estar por encima de los demás. Nosotros somos llamados a servir. Es más, la palabra ministro significa servidor. Y la persona cuando le dicen ministro cree que es algo que está por encima de todo. No, fuimos llamados para servir. Apóstol, ¿quiere ser apóstol? Sea apóstol. Ahora, en su corazón y en su mente usted sabe que no lo es. Entonces, Dios les bendiga, Dios les guarde. Y si quiere, pues, puede hacer comentarios. Allí le dejamos para que usted pueda hacer sus comentarios, si está, si no está de acuerdo. Pero aquí no es lo que yo diga, lo que usted diga, sino lo que dice la palabra del Señor. Dios les bendiga y Dios les guarde. Listo.